Estoy feliz para estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a seguir nuestro estudio hablando de la reconstrucción de la iglesia. Si recordamos en el primer estudio, estuvimos hablando un poco de lo que era la apostasía y cómo se cambiaron muchas de las doctrinas que Dios mismo había puesto en su iglesia. Ya en el segundo estudio tratamos mucho y hablamos mucho de los que pensaban restaurar la iglesia por su propia fuerza. Ya el tiempo de las protestantes, el tiempo de que cuando diferentes sectas trataban de empezar nuevas iglesias y ellos mismos hablaban de las cosas que se faltó. Entonces vamos procediendo siempre en nuestra línea. Nuestras fechas aquí obviamente son diferentes que acá porque la iglesia tuvo su principio un poco más antes. Hoy vamos a estar enfocando alrededor de esta fecha 1830 porque hay unos eventos bastante importantes que sucedió en aquel tiempo. Si recuerda, en el primer estudio, cuando hablamos de la reconstrucción del Jerusalén viejo, leemos Ezequiel 37 y leemos todo el pasaje, porque era muy importante. Pero solo quiero repasar unos pocos versículos hoy, versículos 3 al 6. Dice, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y vivirás, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando nosotros leemos este pasaje, fuimos a ver cómo Dios cumplió ese pasaje perfectamente en Jerusalén, el Antiguo. Ahora estamos hablando de la iglesia. Dios está mirando la iglesia que Él empezó con sus 12 apóstoles, Pedro, Juan y los otros. Y Él está viendo la iglesia, huesos secos. Y Él está deseoso de ver un cambio. Entonces igual este pasaje habla de la iglesia. Y ahí el Señor está viendo la iglesia apostatado. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, dijo que la iglesia o la mujer se fue al desierto. Sabemos que el desierto es un lugar seco. Es lo que está mirando Ezequiel, un lugar seco. Los huesos secos. Pero está diciendo, Señor, esta profecía. Pondré tendones sobre vosotros. Hará subir sobre vosotros carne. Y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y vivirás. Y así va a ser el Señor aún en su iglesia. No es de un solo, son pasos. Igual a lo que miramos en la reconstrucción del Jerusalén viejo, había muchas fechas de las cuales repasamos para llegar a la conclusión. También hay muchas fechas. En Isaías, capítulo 28, Isaías, capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí yo pongo en Sión, por fundamento, una piedra aprobada, piedra angular, precioso, fundamento firme, el que creyera no se apresurará, y ajustaré el juicio al cordel, y a nivel la justicia, y granizó barrera el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Dijo el Señor que Él había puesto una fundación.
la fundación no lo pusimos nosotros. Y es lo más importante que podemos saber, porque la iglesia fue hecha por el Señor. Dijo el Señor aún en el Nuevo Testamento a Pedro: yo haré mi iglesia. Es lo que el Señor está diciendo. Yo pondré el fundamento. Será un fundamento cuadrada. Quiere decir hay justicia. Dice que es una piedra probada. Quiere decir que Dios mismo está haciendo la obra. Él está probándolo. Dice, es angular y precioso. Es algo importante que Él mismo está haciendo. Obra de sus propias manos. Y es un fundamento firme, sobre la cual si construimos, todo será bien. Y así empezó el Señor en esas fechas que estamos viendo, empezando alrededor del año 1820. El Señor empezó a labrar ese fundamento. En el año 1820 había un muchacho joven que estaba viendo, así como nuestra comunidad, había iglesias. Y su familia estaba investigando diferentes iglesias. Él también tenía su preferencia. Pero lo importante de ese muchacho es que él no quería ir a donde él quería. Él quería ir donde Dios quería. Fundamento hecho por Dios. Queremos leer unas de sus palabras. Dijo él en su propio testimonio: mi objetivo al preguntar al Señor era saber cuál de todas las sectas tenían razón. Era su pregunta de él mismo. ¿Qué iglesia es lo mejor? Para saber a qué unirme. Tan pronto como tomé posesión de mí para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban sobre mí, a la luz, cuál de todas las sectas tenían razón. Porque en ese momento nunca había entrado en mi corazón que todos estaban mal. Y al que debiera unirme, me respondieran que no debía unirme a ninguno de ellos, porque todos estaban equivocados. Y el personaje que se dirigió a mí dijo que todos sus credos eran abominación a su vista, que esos profesores eran todos corruptos. Se acercaron a mí con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Enseñan por doctrina los mandamientos de los hombres, que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. Nuevamente me prohibió unirme a cualquiera de ellos. Cuando volví a mí mismo, me encontré acostado de espaldas mirando hacia el cielo. Este muchacho fue a hacer un ayuno y oración con propósito. Él quería conocer de Dios. Fue a orar y particularmente a pedir a Dios a qué iglesia debo unir. Como vimos en el primer estudio, las iglesias habían apartado. Y así dijo el Señor a ese muchacho: esas iglesias han apartado. Se necesita regresar a la fundación verdadera. Pasó un tiempo y él estaba dado otra visión de unas láminas que estaba dentro de una caja dentro de la tierra. Así como parecía esto, es algo hecho de hoy moderno, pero es una réplica aproximando lo que ese muchacho iba a tener a traducir. Unas láminas hechas de puro oro. Pero él estaba tentado. Recuerda, uno de los problemas de las demás iglesias, todo es negocio. Dijo el Señor a ese muchacho: el ángel volvió a aparecer, esta vez castigándome, porque había sido tentado a sacar las planchas para obtener riquezas. Y no había guardado el mandamiento de que debería hacer todo por la gloria de Dios. Ese mismo muchacho estaba tentado a seguir los pasos de los demás. Él miraba
con una esquinita, puedo dar de comer a mi familia mucho tiempo. Y a veces es la tentación. Sé que hasta hoy mismo hay personas que vienen a la iglesia y su pensamiento es, ¿qué puedo yo lograr llegando a la iglesia? Vienen pensando en el dinero. Ese muchacho era igual que cualquiera de nosotros. Vino Dios y lo castigó. Ese trabajo tiene que ser hecho particularmente para la gloria y honra de Dios. Por eso sabemos que es la obra de Dios. Y él tenía el trabajo de traducir esas láminas. Podemos ver las marcas sobre ellos, un idioma extraño que no lo conocemos. Pues pasó ese tiempo y él recibió por fin las láminas. Y él tenía que traducirlas. El 22 de septiembre de 1827, dijo él en su testimonio, finalmente llegó el momento de obtener las láminas, el Urim, el Tumim, el pectoral, el 22 de septiembre de 1827, después de haber ido como de costumbre, a final de otro año, al lugar donde fueran depositados, el mismo mensajero celestial me las entregó con ese cargo que debería ser responsable de ellos, que si los dejara ir descuidadamente o por cualquier negligencia mía, será cortada, pero que se utilizará todos mis esfuerzos para preservarlas hasta que él, el mensajero, los llame. Deberían estar protegidos. Entonces él sacó esas láminas de la caja y empezó a traducir lo que hoy tenemos como el libro de Mormón. Fue un trabajo difícil, fue un trabajo largo. No sé si usted puede imaginar traducir todas esas páginas de otro idioma desconocido. Pues así tenía que hacer él. Aquí otra vez miramos el ejemplo de las láminas. Él cuando fue a sacar las láminas, había el pectoral, había el Urim y Tumim, había la brújula y la espada de Labán. Todas esas cosas estaban dentro de la caja. Cuando empezó él a traducir la arqueología aquí en las Américas, estaba solo empezando. Y los mismos científicos salieron a decir, no es posible que sea algo antiguo. Los mayas nunca escribían en metal. Así lo decían en aquel entonces. Entonces muchos burlaron de esas, porque nunca habían visto láminas hechas por los indígenas, hechas de metal. Pero aquí hay ejemplo. Esos son láminas encontradas aquí en las Américas. No fueron hechos estos de oro, fueron hechos de cobre. Otro idioma, otra vez desconocido. Están en un museo ahora, mostrando que sí los antiguos escribían sobre el metal. No era cosa nueva. Y perfectamente tenían ellos este poder. Y digo, el tercer libro de Nefi 12:3, y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtenga primero para probar su fe. Así como José, así como nosotros. Hemos recibido el libro de Mormón para probar nuestra fe. Creemos de verdad. Creemos de verdad. Sé que muchos no lo creen. Cuando leemos cómo el libro de Mormón aprueba la Biblia, hay muchos que lo rechazan y le dicen que las cosas no importan. Pero vamos a seguir viendo qué tan importantes son las cosas. En el mes de junio de 1829 recibían los hermanos que estaban reuniendo una revelación. Así como nosotros cuando reunimos a veces alguien cuenta un sueño, ellos también recibían revelación. No lo tengo todo aquí porque era larga, solo lo copié unos pedazos. Aquí la primera parte. Ahora he aquí por lo que has deseado saber de mí, te doy esas palabras.
Por lo tanto, si edifiques mi iglesia, mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Recuerda, el problema de la apostasía es que los hombres estaban edificando sus propias iglesias. La iglesia de fulano de tal. Pero dijo el Señor, ahora no, tienes que regresar, tiene que ser mi iglesia. No tiene que ser sus leyes y órdenes, tiene que ser mis leyes y órdenes. 16, por lo cual estás llamado a clamar arrepentimiento a este pueblo. He aquí que tienes mi evangelio delante de ti, mi roca y mi salvación. Y si no tienes fe, esperanza y caridad, no puedes hacer nada. No contienda contra ninguna iglesia, salvo que sea la iglesia del diablo. Toma sobre ti el nombre de Cristo y habla la verdad con sobriedad. Y tantos como arrepientan y sean bautizados en mi nombre, que es Jesucristo, y preservan hasta el fin, los mismos serán salvos. Importante esas palabras porque recuerda, estamos reconstruyendo. ¿Qué dijo en Ezequiel? Miró hueso seco. Primeramente vino ligaduras. Luego vino carne. Aquí el Señor está deshaciendo un montón de falsas creencias, en pocas palabras. Dios tiene que ser su iglesia, su evangelio, su fundación. Dice, estamos llamados para clamar arrepentimiento. En aquel tiempo, pocas iglesias estaban llamando a la gente a cambiar. Hasta hoy muchos no llaman a la gente a cambiar. Viene la gente y quedan tal y como son. El Señor dijo, hay que clamar arrepentimiento. Eso tiene que ver con un cambio de vida. Dice que tenemos su evangelio. ¿Dónde? Dijo Él, está delante de ustedes. Lo único que tenían ellos en ese momento era la Biblia y el libro de Mormón. No tenían más. Quiere decir que todo lo que necesitamos para fundar la iglesia, aquí está. No hay más. Dice que necesitamos tener fe, esperanza y caridad. Hay muchas iglesias que no creen en las obras. Ya lo hemos hablado de eso. Ellos creen que una persona está salvo nada más por fe. Una vez que llega a la iglesia y acepta al Señor como su único Salvador, ya está hecho. No, dijo el Señor. Hay que tener fe, esperanza, hay que tener caridad. Dice que no es nuestro deber pelear con las otras iglesias. Nuestro deber es predicar la verdad. En predicar la verdad, muchas iglesias van a ser ofendidos. Pero nuestro deber no es ir a pelear con ellos. Nuestro deber es predicar la verdad y ser una luz. Dios, debemos tomarnos sobre nosotros el nombre de Cristo. Por eso se llama la iglesia de Cristo. Seguimos en esta misma revelación. Por lo tanto, si no saben el nombre por el cual son llamadas, no puede tener un lugar en el reino de mi Padre. Y ahora aquí hay otros que están llamados a declarar mi evangelio, tanto a los gentiles como a los judíos, sí, hasta los 12. Recuerda, otro problema que había sucedido en las iglesias. Ya no creían en los 12 apóstoles. El Señor tenía que restaurarla, porque si es su iglesia, tiene que haber 12 apóstoles. Y los 12 serán mis discípulos, y tomarán sobre ellos mi nombre. Y ahora les hablo a los 12. He aquí ustedes son los que han sido ordenados por mí para ordenar sacerdotes y maestros, y declaran mi evangelio, de acuerdo con el poder del Espíritu Santo, que está en ustedes, y de acuerdo con los llamamientos y dones de Dios a los hombres. Otro pedazo demasiado importante en la reconstrucción. ¿Por qué? Estaban para llamar sacerdotes y maestros.
Sabemos que en las iglesias no hay llamamientos. Estaba Dios restaurando el hecho de llamamientos. También en aquel entonces, cuando este muchacho que recibió esas láminas para traducirla, cuando él fue a contar a los ministros que estaban en su comunidad, burlaban de él. Dijeron los pastores, Dios no da revelación hoy. Dios no da sueños hoy. Dios no trabaja hoy. ¿Qué dijo Dios? De acuerdo con el poder del Espíritu Santo que está en ustedes. De acuerdo con los llamamientos y dones de Dios a los hombres. ¿Acaso cambia Dios? Yo sé que muchos dicen la profecía nada más fue hasta Juan, pero no entienden la palabra de Dios. Dios no puede cambiar. Dice en Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, para siempre. ¿Hubo profecía en el principio? Sí. ¿Hubo profecía en el Nuevo Testamento? También. ¿Habrá profecía hoy? Tiene que ser, porque Dios no cambia. Y es luego que Dios estaba restaurando. Las iglesias no enseñaban que Dios todavía hablaba. Y hasta hoy es siempre un problema en la mayoría de las iglesias. Si nosotros vamos hoy a cualquier de las iglesias en nuestro pueblo a decir, aquí está la palabra de Dios en el libro de Mormón, ellos lo van a rechazar. Lo van a rechazar por una razón, no por lo que está escrito. No van a abrirlo y leerlo y decir, pero este es mentira. No, ellos dicen, Dios ya habló y no puede hablar más. ¿Qué quiere decir? No hay Espíritu Santo. Porque si Dios no habla hoy, Dios está muerto. Y en la distinción, nosotros creemos, tal y como Dios instruyó en su iglesia, todavía Él está obrando, todavía está dando sueños, todavía está dando profecía, todavía hay llamamientos, tal y como había en la palabra de Dios. Y es lo que Dios estaba restaurando en ese punto. Ya en 1829, no sé si ha visto una máquina como esta, es una imprenta. Es para imprimir. Había varias personas trabajando juntos. Aquí es una hoja del libro de Mormón originalmente traducido. Ellos tomaron ese escrito y ya empezó a imprimir los primeros libros de Mormón. Fue un trabajo arduo. Esa gente, todo eso, escribió a mano la traducción. ¿Tiene usted tanto amor para otra gente para hacer una obra así? Lo escribían a mano. Luego aquí en la imprenta, puede ver aquí, tenían ellos pedazos de hierro. Cada pedazo tenía una letra. Ellos tenían que colocar las letras ahí formando las palabras, las oraciones, hasta llenaron todo. Ese quien tiene en sus manos tiene tinta. Va aplicando la tinta, luego va a poner el hoja de papel. Y así tenían que hacer cada hoja. Y luego fue imprimido. Este es uno de los primeros libros de Mormones que fue imprimido. La fecha, 1830. Es un original, viejísimo, todavía existe en un museo. Uno de los primeros que salió el 26 de marzo de 1830 salió el segundo testigo del libro de Mormón, cumpliendo las palabras de Ezequiel cuando dice, toma 2 rollos, escribe en uno para Judá, escribe en el otro para José. 2 testigos de la verdad que Dios estaba haciendo.
Bastante importante esas palabras que estamos leyendo, porque Dios estaba reconstruyendo su iglesia. Dice en San Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces el 6 de abril de 1830, los hermanos, con el libro de Mormón, los primeros que han salido de la imprenta en sus manos, se juntaron los hermanos para hacer el primer establecimiento oficial de la iglesia. Mientras el libro del Mormón estaba todavía en manos de la impresora, seguimos dando testimonio y dando información hasta donde tuvimos la oportunidad, y también dimos a conocer a nuestros hermanos que habíamos recibido el mandamiento de organizar la iglesia, y por lo tanto nos reunimos para ese propósito en la casa del señor Whitmer, 106, el martes 6 de abril 1830. Reunían las hermanos para dar principio a la iglesia de Cristo. Y Dios ha estado trabajando desde aquella fecha hasta hoy. Y vamos a estar viendo muchos puntos importantes en esa jornada del Señor. Ya el 9 de junio de 1830 tuvieron su primera reunión de negocio oficial. Aquí están algunas de las palabras de su primer acta de la primera conferencia celebrado en el municipio de Fayette, condenado de Seneca, estado de Nueva York, por los ancianos de la iglesia, 9 de junio de 1830, de acuerdo con los artículos y convenios de la iglesia. Ezequiel 14, leído por el hermano Joseph Smith Jr., y oración por el mismo. Artículos y convenios leídos por Joseph Smith Jr. y recibido con la voz unánime de toda la congregación, que consistía en la mayoría de los miembros varones de la iglesia. Samuel H. Smith fue entonces ordenado anciano bajo la mano de Oliver Cowdery. Joseph Smith Sr. y Hiram Smith fueron ordenados sacerdotes. La primera reunión de negocio, los primeros llamamientos, y aquí es la acta original como ellos lo escribían. Todavía existe el acta. Todavía existe la firma de los que estaban ancianos presente. También estaba aquí, estos fueron llamados a ser ministros en esta reunión. Dios estaba sembrando un cimiento, un principio. Y en ese pequeño principio, ¿qué hizo Dios? ¿Qué restauró Dios en estos años? La fundación verdadera. Restauró Dios su iglesia, la iglesia de Cristo. En esta fecha no había otra iglesia de Cristo en el mundo. No había. Por eso Dios lo restauró. Hoy hay otras iglesias que llevan el mismo nombre, pero cuando la iglesia de Cristo estaba restaurada, no había otro con ese nombre. Restauró los 12 apóstoles. No había otra iglesia que tenía apóstoles. Los dones y llamamientos. Ya había sueños. Ya había revelaciones. Ya había sanamientos. Dios restauró los dones. Restauró los llamamientos. Y no a puestos extraños. Porque sabemos que hay muchas iglesias que tienen sus puestos y no se encuentran esos nombres en la palabra de Dios. Digo, llamado ancianos, sacerdotes y maestros, tal y como la Biblia y el libro de Mormón lo testifican.
Un segundo testigo de la verdad, el libro de Mormón, fue restaurado. Dirección directamente de Dios. Dios habló con su pueblo. No solo un pastor, no solo un predicador. Dios habló con su pueblo. Eso fue distinto. Nadie creía en aquel tiempo que Dios podía hablar con la gente. Tuvo una cosa que me dio mucho gozo ayer en la tarde, cuando estuvimos nosotros en el campamento. Un hermano me acercó y me dijo: hermano, usted ha predicado mucho tiempo sobre que Dios puede hablar con nosotros. Nos ha hablado mucho de la necesidad de oración. Dijo él que yo tuve una experiencia. Dijo que esa semana pasada, por algo que él escuchó en la iglesia, estaba en su cuarto con mucha preocupación. Su esposa habló con él y él estaba bien preocupado de algún asunto. Estaba orando, pero orando como a veces oremos sin esperar que Dios nos conteste. Y dijo él: mi corazón estaba muy turbado, no pudo dormir. Y puso más fuerte a orar, puso más interés, más seriedad. Y cuando estaba yo orando, dijo, cerca de la medianoche: por primera vez en mi vida, dijo él, escuché una voz. Aquel voz me dijo: no preocupa, nada pasará. Y digo, me dormí tranquilo. Mis preocupaciones como que se fueron. Levanté en la mañana, todavía dijo él, pero con un ánimo, un gozo en mi alma, que Dios sentía el placer de hablar conmigo. Es una maravilla, hermanos. Ese es lo que Dios hizo. Hablar derecho con su pueblo. También restauró la importancia de arrepentimiento. No somos el pueblo de Dios si no hay perdón y no hay arrepentimiento. Si no hay un cambio, todavía somos del mundo. Como hablamos en el primer estudio sobre esas lindas muñecas. Recuerda, hablamos de la apostasía y sus formas. Estaba la iglesia, el muñeca más pequeño, y vino la primera, el gnosticismo, luego el catolicismo, luego el protestantismo, luego nuestros propios errores. Eso fue la apostasía. Pues Dios está labrando para regresar, para deshacer cada uno de esos errores. Es el principio que Él fundó, aquel fundación, piedra angular, cuadrado, firme, sobre la cual podemos construir. Entonces, para regresar, tenemos que dejar todo lo que no es nuestro y regresar a lo verdadero, los colindres que Cristo dejó a su iglesia. Y por esta razón lo he dicho y siempre lo digo: cuando alguien habla de alguna doctrina, nuestro deber es hacer la pregunta: ¿qué enseñó Jesucristo mismo sobre ese asunto? Regresamos a Él. ¿Puedo yo regresar a Martín Lutero y ver lo que él dijo? Y fue hombre sabio, pero no es Jesucristo. Puedo regresar a la Papa y preguntar a Juan Pablo: ¿qué cree usted? También fue hombre sabio, pero no es Jesucristo. Puedo regresar a alguno de aquellos sabios que existió despuesito de Jesús. Alguno de sus escritos existe, pero también no era Jesús. Nuestro deber es regresar al principio, al fundador de la iglesia de Cristo, Jesucristo mismo. Ahí encontramos la mera verdad y ahí sabremos cómo Él edificó su iglesia. Gracias por su atención y su tiempo. Espero que esa le ayude a ustedes. Vamos a proceder viendo hasta hoy mismo, paso a paso, cómo Dios
reconstruyó su iglesia, pero esa termina este pedazo.